Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales con ocasión de los 50 años del Novus Ordo Missae. Estamos a 50 años de la instauración de la nueva misa, a 50 años de la segunda reforma protestante, porque con esa reforma no católica comenzó la operación de supresión del santo sacrificio de la misa. Luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, luego de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa del rito romano y sus correspondientes oraciones, hemos comenzado a considerar los antecedentes de la nueva misa. Y así hemos visto, en primer lugar, los antecedentes remotos, consecuencias de los errores protestantes, como son el jansenismo, el anglicanismo y el conciliábulo de Pistoia. También hemos seguido de cerca la bien llamada herejía antilitúrgica y la obra de restauración llevada a cabo por Don Guéranger, dando inicio al movimiento litúrgico. En la última entrega emprendimos el estudio de la desviación del movimiento litúrgico, que desembocará en la nueva misa. Y hemos visto los tres focos principales de este fenómeno de desviación en Francia, en Alemania y en Bélgica, y cómo llevaron a cabo la contaminación y la radicalización de esa obra subversiva. En continuidad, veremos hoy la subversión propiamente dicha y la reacción del Papa Pío XII. En primer lugar, entonces, la subversión llevada a cabo en el seno de ese movimiento litúrgico. Si bien los neoliturgistas desprecian la teología tradicional, como hemos visto, sin embargo, su acción tiene un significado teológico. Las reformas que presentan como solo pastorales tienen un sentido teológico y contribuyen a la instauración de una nueva visión de la misa, una nueva teología para una nueva misa. He aquí algunos ejemplos. En la sesión de estudio de 1944, estamos en 1944, sesión de estudio de estos liturgistas modernistas. El padre Dubarle, ex capellán de cárcel, decía lo siguiente en ese contexto, en esa sesión de estudio: vuelvo una vez más sobre el gran beneficio de los indultos pontificios. Comunión con un ayuno eucarístico muy limitado. Pues se refería a él a los beneficios de haber acortado el ayuno eucarístico. Y decía, los feligreses volvían a casa después del trabajo alrededor de las 14 horas. Se servía la comida y terminaban de comer a las 14:30, 15. Se les decía, comulgarán cuando la misa sea dicha. Es asombroso comprobar cómo esta facilidad concedida les daba una idea mejor de que esta comunión era una especie de cumbre de una comida. Y eso tenía su valor. Fue una especie de ruptura con un formalismo sacramental demasiado seco. Vamos viendo entonces cómo van pergeñando ellos la teología, la doctrina, a partir del hecho de que se les facilita a estos obreros el poder comulgar con un ayuno eucarístico no tan exigente desde medianoche, sino que podían almorzar alrededor de las 14:30 podían almorzar, y entonces se les decía que la misa y comunión subsiguiente
estaba justamente en la continuidad de una comida. Era la cumbre de una comida. Y ahí viene la teología de misa-cena. La misa con la concepción de una cena, de un banquete. Y continuaba diciendo este padre Dubarle que la misa debía celebrarse en la mesa de la comida. Y comentaba: Dios mío, este altar es el verdadero altar, el que es una mesa. Otra concepción teológica, herética, y vemos cómo ellos, a partir de una práctica litúrgica, elaboran una teología, o a partir de una desviación teológica, de una doctrina errónea, van instaurando una reforma en la liturgia. Otro participante de ese congreso, de esa sesión de estudios, allá en el 1944, dijo: tuvimos que formar a un catecúmeno de 10 años, un jovenzuelo de 10 años, entendamos. Y al explicarle que la misa es una comida, tuvimos todos los problemas del mundo para demostrarle que el altar era una mesa. Como ellos parten de la base de que la misa es una comida, claro, se encontraban con que no había una mesa, sino un altar de sacrificio. Y tuvimos todos los problemas del mundo para demostrarle que el altar era una mesa. Y no, padre, el altar es un altar. Y la misa es un sacrificio. Y se realiza sobre un altar. Cuando un sacerdote de Lyon expresó en ese congreso: dimos vuelta al altar hace aproximadamente 3 años, es decir, 1940-41, y explicaba, para celebrar de cara al pueblo, cuando él expuso esto, los aplausos de los congresistas estallaron. Durante la sesión de 1946, 2 años más tarde, encontramos las mismas ideas. El altar es una mesa equipada con los accesorios de una comida, dijo el padre Rogué. 5 meses después, en una sesión de predicadores litúrgicos, él mismo pidió a los predicadores que inculcasen las siguientes ideas a sus auditores. El altar es ante todo una mesa. La misa, por lo tanto, es ante todo una comida. La misa no es solamente un asunto del sacerdote, es vuestro asunto. Sin vosotros, Él no podría celebrar la misa. Él es vuestro delegado. Por el bautismo vosotros sois capaces de celebrar. El bautismo os ordena sacerdotes de un sacerdocio subordinado y colectivo. Fíjense, en 1946, en una sesión de predicadores litúrgicos, ya un invento esto, es decir, predicadores especializados en la liturgia. Este movimiento litúrgico desviado había comenzado a especializar a sus sacerdotes para ser los predicadores, divulgadores de la herejía antilitúrgica. Y entonces el padre Rogué le pidió a esos predicadores que inculcasen las siguientes ideas en sus auditores: que el altar es ante todo una mesa, que la misa por lo tanto es una comida, que no es solamente un asunto del sacerdote la misa, que es asunto de los fieles, y que sin ellos el sacerdote no podría celebrar la misa. ¿Por qué? Porque él es delegado de los fieles. Y que esos fieles, por el bautismo, habían sido constituidos capaces de celebrar, porque los ordena sacerdotes de un sacerdocio subordinado y colectivo. En mayo de ese mismo 1946, don Baudouin, que ya lo conocemos por los especiales anteriores, también desarrolló la idea de una misa comida antes de ser sacrificio. Y dijo: es por la participación en una comida,
una comida real, donde uno rompe el pan y hace circular una copa de vino, que hacemos la obra de la cruz. Repito, es por la participación en una comida que hacemos la obra de la cruz. Y especificó bien para que no quedase duda de qué significa esa participación en una comida. Una comida real, dijo, donde uno rompe el pan y hace circular una copa de vino. Esto es lo que vemos desde 1969, prácticamente en todas las catedrales y en todas las parroquias, en todas las capillas, en todos los oratorios, cuando no al aire libre, en un campamento scout. Cuando un participante pregunta si no sería apropiado especificar la palabra memorial, utilizada para definir la misa, dada que para el protestantismo la misa es una simple conmemoración, esa palabra es ciertamente ambigua, memorial. Entonces, cuando un participante dijo, sería conveniente aclarar, especificar qué significa la palabra memorial, el padre Martimor le respondió, la misa es propiamente el memorial de la pasión. Entonces, ¿por qué tanto empeño en usar esta palabra ambigua? Y la respuesta fue dada en otra intervención. En muchas reuniones con pastores protestantes discutimos los asuntos precisos que nos preocupan y dijeron, los pastores protestantes dijeron en una reunión con supuestos católicos, si presentan la misa de esta manera, estamos de acuerdo. Estamos en 1946 y ya los pastores protestantes decían, si ustedes, los católicos, los que se dicen católicos, presentan la misa como una comida, ya no más el altar sino una mesa, si presentan la misa de esta manera, estamos de acuerdo. Llegaremos ya, dentro de poco, a poder leer y meditar sobre las palabras de los pastores protestantes una vez establecida la misa nueva por Pablo VI. Y veremos que aquello que en 1946 parecía algo irrealizable, si presentan la misa de esta manera, estamos de acuerdo, ha llegado a ser así. Ya desde 1946 la venían preparando. Por eso cuando Don Bote defendió en una reunión la distinción de naturaleza que separa el sacerdocio ministerial del sacerdocio común de los fieles, se encontró solo, en su opinión, entre todos los líderes, los congresistas del Centro de Pastoral Litúrgica. Él defendiendo la distinción de naturaleza entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Y se encontró solo defendiendo esto. Sin embargo, aquí tenemos solamente la punta emergente del iceberg. Habría que presentar los hechos y los dichos de las reuniones secretas que tuvieron lugar en esos años entre sacerdotes católicos y pastores protestantes para oler bien la subversión. Ya oler bien ese tufillo a azufre que viene del Averno. No podían decir todo abiertamente. Estábamos en 1946. Roma todavía vigilaba. Por lo tanto, se especifica cuidadosamente que no desean desviarse de la doctrina católica y que solo proponen reformas pastorales. Se las arreglan bien para contrarrestar los pasajes más audaces con notas que recuerdan la doctrina de la Iglesia, pero avanzan en la nueva concepción de la misa. Esta voluntad subversiva incluso a veces se expone en público, aunque con palabras encubiertas. Don Baudouin, una vez más, Don Baudouin, este personaje junto con Bonini son claves,
don Baudouin presenta las normas prácticas para las reformas litúrgicas. Normas prácticas para las reformas litúrgicas. Y confiesa el objetivo buscado, lo que ellos desean: liberarse cautelosamente de la disciplina demasiado estrecha de las reglas litúrgicas actuales. Sacarse de encima, en definitiva, las reglas litúrgicas, las rúbricas. Toda esta estrategia es ideada para evitar confrontar de frente a la autoridad. Y ellos mismos dicen: proceder pacientemente, utilizar modestamente lo que es legítimo hoy y preparar el futuro, haciendo que todas las riquezas contenidas en la liturgia antigua sean deseadas y amadas. Disponer los espíritus, pues Roma teme ante todo el escándalo de los fieles. Proceder metódicamente y sobre todo invocar los motivos pastorales para pedir modificaciones. Repito, y vayan pensando ustedes, ya algunos habrán pensado, los que conocen bien el tema, en otro asunto. Repito primero: proceder pacientemente, utilizar modestamente lo que es legítimo hoy y preparar el futuro, haciendo que todas las riquezas contenidas en la liturgia antigua sean deseadas y amadas. Disponer los espíritus, pues Roma teme ante todo el escándalo de los fieles. Proceder metódicamente y sobre todo invocar los motivos pastorales para pedir modificaciones. Esto es exactamente lo mismo que desde el año 2000, o mejor todavía 1998, se hizo una vez que ya Roma hacía rato estaba ocupada por los anticristos. Ahora ya no es Roma la que teme el escándalo de los fieles, sino que la Roma ocupada por los anticristos teme el escándalo de los fieles de la tradición. Y entonces Roma, ocupada por los anticristos, procede pacientemente, utiliza modestamente lo que es legítimo hoy, en aquel 2000, 2005, 2007, para preparar el futuro. Disponer los espíritus para evitar el escándalo de los fieles de la tradición. Proceder metódicamente y sobre todo invocar motivos pastorales para pedir modificaciones, en este caso para pedir concesiones a la tradición. Que cada uno reflexione, que cada uno vea cómo procede el demonio a través de los falsos pastores y cómo las ovejas incautas caen en la trampa. Acentuar también el aspecto moral y práctico, no solamente los motivos pastorales, sino también el aspecto moral y práctico. Comunión frecuente, ayuno eucarístico, horario de la misa, pues la Iglesia no teme modificar su disciplina por el bien de sus hijos. Lo cual es cierto. Entonces nadie va a ver que el favorecer, el difundir la comunión frecuente, si para eso es necesario aligerar el ayuno eucarístico, si es necesario modificar los horarios de la misa y instaurar la misa vespertina. La Iglesia no teme modificar su disciplina por el bien de sus hijos. Si modernamente, sobre todo en el tiempo de guerra y posguerra, estábamos en 1944, 1946, para facilitar la asistencia a la misa y la comunión, se ponía un horario más accesible, se modificaba, se aligeraba en parte el rigor del ayuno eucarístico para facilitar la comunión frecuente. Bueno, ellos acentúan ese aspecto moral y práctico, como vimos, pero para insertar allí sus ideas teológicas falsas, erróneas.
La misa, en definitiva, una cena, la comunión, una simple comida, un partir el pan, fraccionar el pan y hacer circular una copa de vino. Finalmente, hacer conocer a las autoridades los deseos y los sabios motivos de los pastores más celosos y del pueblo fiel, especialmente los miembros devotos de la Acción Católica. En definitiva, promover una especie de movimiento democrático, demagógico, a través del número. Hacer conocer a las autoridades los deseos, los sabios motivos de los pastores más celosos y del pueblo fiel, especialmente los miembros devotos de la Acción Católica. De hecho, un año después, el cardenal Suard, arzobispo de París, comenta: actualmente se nos están pidiendo varias facilidades para la disciplina litúrgica, incluida la introducción de la lengua vernácula. Y al mismo tiempo, las mismas solicitudes se presentan en Roma por el cardenal Bertrand, en nombre de los fieles alemanes. ¿Simple coincidencia? No, un plan perfectamente bien fraguado. Desde París, desde Alemania, el movimiento litúrgico, a través de arzobispos y cardenales, hacen llegar las mismas solicitudes a Roma. El padre Martimor, durante la sesión de 1944 del ya conocido Centro de Pastoral Litúrgica, revela los objetivos a largo plazo. Objetivos a largo plazo. Para adaptar el culto a nuestros contemporáneos, tengan en cuenta la expresión, para adaptar el culto a nuestros contemporáneos. Como si la Iglesia no hubiese, desde su institución y de su obra de apostolado y evangelización, no hubiese hecho lo contrario, adaptar los contemporáneos a la doctrina y al culto. Pero bueno, ellos, para adaptar el culto a nuestros contemporáneos, ¿será necesario abandonar la venerable obra del pasado, que contiene tanta belleza humana, que ha sostenido la oración de muchas generaciones y que testifica la continuidad de la Iglesia? La Iglesia tiene un corazón humano y ella no puede soportar aplicar el hacha a la raíz de un árbol tan hermoso. Sin embargo, ella no duda en hacer sacrificios importantes. Si decidimos hacer cambios más radicales, podríamos mantener las antiguas costumbres, las viejas canciones, las fórmulas que han encantado nuestro sacerdocio en los monasterios y algunas iglesias que por su carácter no son frecuentadas por un público popular. La Capilla Sixtina, las abadías siempre atraerán a una élite accesible a las obras maestras de la oración y del arte. ¡Qué confesión! ¡Qué desprecio del pueblo cristiano! ¡Qué lejos estamos de las instrucciones de un San Pío X! Quiero que mi pueblo rece seguro de la belleza. Quiero que mi pueblo rece seguro de la belleza. Belleza y seguridad, certeza, en la doctrina y en la liturgia. Y estos, con palabras melosas, con expresiones melosas, la Iglesia tiene un corazón humano, no puede soportar aplicar el hacha a la raíz de un árbol tan hermoso, y sin embargo, no duda en hacer sacrificios. Después veremos cómo se sacrifica el latín, se sacrifican los santos padres, se sacrifica todo el pasado de la Iglesia, toda la tradición. Y entonces, si decidimos hacer cambios más radicales, podríamos mantener las antiguas costumbres, las viejas canciones, las fórmulas que han encantado nuestro sacerdocio, y en los monasterios y en algunas iglesias, un lugar para excéntricos del pasado, pobrecitos trogloditas, que vayan allá, y al pueblo darle la resaca.
desprecio por el pueblo. Quiero que mi pueblo rece seguro de la belleza. Menos de 50 años de diferencia entre un dicho y otro. Se trata pues de una verdadera revolución litúrgica, deseada y preparada conscientemente por los neoliturgistas. Las palabras del padre Martimor suenan tan claras a este respecto que los dominicos de Cerf creen que es útil agregar una nota del editor. Entonces los editores ponen una nota, un bemol, no sea cosa que palabras tan claras despierten a algunos. Y ponían entonces los dominicos, en su edición de esta obra del padre Martimor, solo la autoridad eclesiástica puede legislar en este asunto y legitimar mediante sus decretos las innovaciones propuestas. Cualquier iniciativa tomada sin la autorización de la Santa Sede, además de ser a menudo imaginativa y arbitraria, implicaría medidas represivas y pondría en peligro cualquier reforma seria y legítima. Atención, atención, entonces dicen. No despertemos al pueblo, no despertemos a los pastores realmente buenos, prudentes. Hagamos las cosas un poco. Entonces solo la autoridad eclesiástica puede legislar. Y ellos van a seguir presentando esas reformas, innovaciones propuestas, dicen. Innovaciones propuestas. Van a proponer y las van a poner en práctica y de luego van a presentar ante las diócesis para que las diócesis presenten ante Roma, y esto ya está en práctica, ya es una costumbre. El pueblo quiere esto. Cuando en realidad San Pío X decía: quiero que mi pueblo rece seguro de la belleza. Entendámoslo bien, no se trata de prohibir los experimentos audaces, sino de esconderlos a la autoridad represiva. Esto es lo que dicen los dominicos de Cerf, que editaron, publicaron la obra del padre Martimor. No se trata de prohibir, de disuadir las innovaciones propuestas, experimentos audaces, sino de esconderlos a la autoridad represiva. ¿Por qué? Porque si no pondría en peligro cualquier reforma seria y legítima. La anécdota más significativa de este espíritu subversivo fue la de la visita a Francia del futuro redactor de la nueva misa, es decir, en concreto, el padre de la nueva misa y el sepulturero de la misa tradicional. El padre Annibale Bugnini va de visita a Francia para reunirse con los capitostes del movimiento litúrgico francés. Y el padre Duplayet dijo: unos días antes de la reunión de Toilan, recibí la visita de un lazarista italiano, el padre Bugnini, que me había pedido que lo invitara. El padre escuchó con mucha atención sin decir una palabra durante 4 días. Cuando regresábamos a París me dijo: admiro lo que hacen, pero el mejor servicio que puedo prestarles es no decir ni una palabra en Roma de todo lo que acabo de escuchar. Esconder entonces los experimentos audaces para evitar la autoridad represiva. Admiro lo que hacen, pero el mejor servicio que puedo prestarles es no decir ni una palabra en Roma de todo lo que acabo de escuchar. En 1945, don Olivier Rousseau, discípulo de don Lambert Baudin, publica una historia del movimiento litúrgico, en cuya conclusión da una voz de alarma. Entonces leamos, escuchemos lo que en 1945 escribió Olivier Rousseau. El movimiento litúrgico está perdiendo el sentido católico de la Iglesia. Para un católico la Iglesia es la única arca de salvación. Sociedad divina, ella permanece viviente a través de los siglos, siempre pura e inmaculada. Conociendo tanto su dogma como su liturgia,
un desarrollo homogéneo. Para don Guéranger, como para todo católico, la liturgia es engendrada por la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, durante todo su camino por la tierra. Por esta razón, la liturgia tridentina y la post-tridentina es tan venerable como la liturgia de la Edad Media o de la era patrística. Y esta es la verdad que los dirigentes del movimiento litúrgico no comprenden. Para ellos la liturgia de la época barroca, la liturgia de la Edad Media son liturgias muertas. Se trata de volver, cueste lo que cueste, a la liturgia primitiva, la única que puede ser el alma de una verdadera renovación. Mientras este discípulo de don Baudouin daba esta especie de voz de alarma, y una vez más, en el sentido siempre de atención, parece que estamos yendo demasiado rápido. Mientras tanto, don Baudouin predica el programa de la reforma litúrgica en la Maison Dieu, órgano oficial del Centro de Pastoral Litúrgica. Veamos como las dos campanas, pero no, forma parte de un mismo objetivo, de un mismo equipo. ¿Cuál era el programa de la reforma litúrgica presentado por don Baudouin al mismo tiempo que su discípulo publicaba en la historia del movimiento litúrgico esta como voz de alarma? ¿Qué decía don Baudouin? Insistir en la necesidad de los cambios a través de estudios históricos sobre la liturgia. Obtener simpatías y apoyos ante los obispos. Presentar el pedido de reformas siempre en razón de conveniencias pastorales. 3 puntos bien específicos. Necesidad de cambios a través de estudios históricos, simpatía y apoyo de los obispos, presentar el pedido de reformas en razón de conveniencias pastorales. Sin preguntarle una palabra a las ovejas, sin ver la verdadera necesidad de las ovejas y sin proporcionarles a las ovejas los buenos pastos y la buena bebida. A partir de ese momento se suceden los congresos, las jornadas, las reuniones reducidas. En el año 1946 el Centro de Pastoral Litúrgica trabaja activamente en Alsacia y allí se consuma la unión definitiva del movimiento litúrgico alemán con el francés. Basta ver la ubicación geográfica de Alsacia para entender por qué eligieron ese punto. Francia es grande. ¿Por qué se establece el centro, trabaja activamente el Centro de Pastoral Litúrgica en Alsacia? Y porque está simplemente la frontera que separa Francia de Alemania. Y allí se establece la unión definitiva de los dos movimientos litúrgicos, el francés y el alemán. Notemos de pasada la confidencia del padre Duployer. Realizamos también contactos con los representantes de diferentes iglesias cristianas. Don Baudouin nos ha enseñado para siempre a no disociar ecumenismo de liturgia. Don Baudouin nos ha enseñado para siempre a no disociar ecumenismo de liturgia. Por la misma época, el movimiento litúrgico penetra en los seminarios. Hay que preparar a los futuros falsos pastores. Algunos de sus miembros empiezan a temer que se pierda el dominio de la gigantesca revolución que han puesto en marcha. Y asistimos aquí al fenómeno de rebasamiento permanente, que es propio a todas las revoluciones. ¿En qué consiste este rebasamiento permanente? Los cabecillas de ayer son rebasados por los agitadores de hoy. Los primeros revolucionarios van a pasar por reaccionarios, conservadores. Los primeros se van retirando, los segundos van acrecentando su influencia. La revolución avanza y se radicaliza. Fenómeno de rebasamiento permanente, se les escapa de las manos este movimiento litúrgico desviado.
y entonces viene la reacción de Pío XII. Esta es la segunda parte de la exposición de estos especiales. La reacción de Pío XII. Pío XII tuvo en parte, conciencia del peligro. Eso lo movió a exponer clara y fuertemente la doctrina católica en las encíclicas Mystici Corporis de 1943 y Mediator Dei de 1947. Pero esas encíclicas fueron desviadas de su sentido original a través de los comentarios que hicieron los innovadores. Y por otra parte, si bien Pío XII recordó la doctrina, no tuvo la fuerza de tomar medidas eficaces contra las personas que sostenían esas doctrinas erróneas. Se debería haber dispuesto que el Centro de Pastoral Litúrgica fuese disuelto. Se tendría que haber prohibido un gran número de publicaciones. Se tendría que haber quitado los cargos a los guías del movimiento litúrgico, haberlos condenado con nombre y apellido. Y lo mismo que sucedió en la parte doctrinal, también en el aspecto litúrgico, todas las personas que tendrían que haber sido denunciadas y condenadas nominalmente, no lo fueron y después reaparecieron tranquilamente con ocasión del Concilio Vaticano II. Y son esas mismas personas que tanto en lo doctrinal como en lo litúrgico llevaron a cabo tanto el concilio como la reforma litúrgica. Por otra parte, entonces, vemos que quedó frustrada esa intervención de Pío XII. Recordemos, además, que el Papa era traicionado, mal informado, que numerosos modernistas ya se habían infiltrado en los puestos clave de la Iglesia. Una anécdota contada por Monseñor de Castromayer resume bien la triste situación. A su queja de lo que sucedía en la Iglesia, en una audiencia, en una entrevista personal, Pío XII, señalando la salida de la habitación en que se encontraban, expresó: «Veamos, Señor, mi autoridad termina en esa puerta». Mi autoridad de Papa, de sucesor de Pedro, de vicario de Jesucristo, mi autoridad termina en esa puerta. Regresando al hilo de lo que llevamos dicho, Pío XII, en la encíclica Mediator Dei sobre la liturgia, del 20 de noviembre de 1947, lejos de condenar todo el movimiento litúrgico de Don Guéranger, lo alienta, pero denuncia las desviaciones que entraron en él, e incluso habla de los frutos venenosos, sumamente nocivos a la piedad cristiana, que brotan de ramas enfermas, de ramas podridas, de un árbol sano. Hay que cortarlas, pues para que la savia vital nutra solo frutos suaves y óptimos. Perfecto, pero ¿quién lo va a cortar? ¿Quién va a favorecer las buenas raíces y la savia vital para que nutra los frutos suaves y óptimos? Si mi autoridad termina en esa puerta. Si no denuncio con nombre y apellido a los que están enfermando la raíz y sobre todo las ramas. Si no corto yo mismo los frutos venenosos. Las instrucciones fueron claras. Vamos a ir viendo entonces cómo en esa encíclica Mediator Dei las instrucciones fueron dadas, fueron claras. Condena el excesivo e insano arqueologismo. Para los que han seguido estos especiales, vayan a ver la cuarta herejía antilitúrgica y las proposiciones 31, 32, 33 y 46 del Conciliábulo de Pistoia. Condena el excesivo e insano arqueologismo. Dice en la encíclica:
es en verdad cosa prudente y digna de toda alabanza volver de nuevo con la inteligencia y el espíritu a las fuentes de la sagrada liturgia. Pero ciertamente no es prudente y loable reducirlo todo y de todas las maneras a lo antiguo. No resultaría animado de un celo recto e inteligente quien deseara volver a los antiguos ritos y usos, repudiando las nuevas normas introducidas por disposición de la divina providencia y por la modificación de las circunstancias. Entonces condena el excesivo e insano arqueologismo. Segunda indicación clara, segunda condena clara, recuerda la distinción entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. Ya lo hemos visto en este mismo especial, lo que promovían en esas sesiones de estudio los capitostes del movimiento litúrgico desviado. Entonces, distinción entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. Vean la 11ª herejía antilitúrgica y la proposición 28, condenada, del conciliábulo de Pistoia. Pío XII dice así en Mediator Dei: por el hecho de que los fieles cristianos participen en el sacrificio eucarístico, no por eso gozan también de la potestad sacerdotal, cosa que por cierto es muy necesario que expliquéis claramente a vuestra grey. Pues hay en la actualidad quienes, acercándose a errores ya condenados, dicen que en el Nuevo Testamento solo se entiende con el nombre de sacerdocio aquel que atañe a todos los bautizados, y que el precepto que Jesucristo dio a los apóstoles en su última cena, de hacer lo que él mismo había hecho, se refiere directamente a todo el conjunto de los fieles, y que sólo más adelante se introdujo el sacerdocio jerárquico, por lo cual creen que el pueblo tiene verdadero poder sacerdotal y que los sacerdotes obran solamente en virtud de una delegación de la comunidad. Por eso juzgan que el sacrificio eucarístico es una estricta concelebración y opinan que es más conveniente que los sacerdotes concelebren rodeados de los fieles y que no ofrezcan privadamente el sacrificio sin asistencia del pueblo. Claramente entonces distinguida la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los bautizados, y condenado los que dicen que es un único sacerdocio y que por lo tanto los fieles tienen que ofrecer el sacrificio y concelebrar con los pastores, que serían simples delegados de la comunidad. Tercer punto destacado en la encíclica: condena de la misa como asamblea y recuerda el valor de las misas celebradas sin asistencia de los fieles. Entonces, condena de la misa como asamblea y recuerda el valor que las misas celebradas sin asistencia de los fieles tienen. Ver las proposiciones 28 y 46 del conciliábulo de Pistoia. Dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei: algunos reprueban absolutamente los sacrificios que se ofrecen en privado sin la asistencia del pueblo, como si fuesen una desviación del primitivo modo de sacrificar. Ni faltan quienes aseveren que no pueden ofrecer al mismo tiempo la hostia divina diversos sacerdotes en varios altares, pues con esta práctica dividirían la comunidad de los fieles e impedirían su unidad. Más aún, algunos llegan a creer que es preciso que el pueblo confirme y ratifique el sacrificio para que éste alcance su fuerza y su valor. En estos casos se alega erróneamente el carácter social del sacrificio eucarístico, porque cuantas veces el sacerdote renueva lo que el Divino Redentor hizo en la última cena, se consuma realmente el sacrificio, el cual sacrificio ciertamente, por su misma naturaleza y siempre en todas partes y por necesidad, tiene una función pública y social, pues el que lo inmola obra en nombre de Cristo y de los fieles cristianos, cuya cabeza es el Divino Redentor, y lo ofrece a Dios por la Iglesia católica y por los vivos y difuntos.
y ello tiene lugar sin género de dudas, ya sea que estén presentes los fieles, ya sea que falten, pues de ningún modo se requiere que el pueblo ratifique lo que hace el ministro del altar. Otro punto, bien aclarado, recuerda Pío XII el carácter esencial de sacrificio de la misa, carácter esencialmente sacrificial de la misa. Dice en la encíclica, no es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es un sacrificio propio y verdadero por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que una vez hizo en la cruz. Y más adelante, el sacrificio eucarístico, por su misma naturaleza, es la incruenta inmolación de la divina víctima, inmolación que se manifiesta místicamente por la separación de las sagradas especies y por la oblación de las mismas al Eterno Padre. Queda claro entonces también el carácter sacrificial de la misa. Otro punto, la condena de la noción de la misa concebida como una comida o una comunión, que hemos visto claramente, ya lo proponían allá por 1944-46, los liturgistas erróneos, desviados, sobre todo en Francia, en esas reuniones de el Centro de Pastoral de Liturgia. Dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei, el augusto sacrificio del altar termina con la comunión del divino banquete. Sin embargo, como todos saben, para la integridad del mismo sacrificio se requiere solo que el sacerdote se nutra con el alimento celestial y no que también el pueblo, cosa que por lo demás es muy deseable, se acerque a la Sagrada Comunión. Entonces, para que haya verdadero sacrificio completo, además del ofertorio, sobre todo lo esencial que es la doble consagración, es necesaria la comunión del sacerdote, pero solo la comunión del sacerdote, para que haya justamente, como dice Pío XII, el augusto sacrificio del altar termine, para que se complete, se perfeccione. Sin embargo, decía entonces Pío XII, para la integridad del mismo sacrificio, solo se requiere que el sacerdote se nutra y no es necesario que el pueblo también se acerque a la Sagrada Comunión. Y continuaba, están fuera pues del camino de la verdad los que no quieren celebrar el santo sacrificio si el pueblo cristiano no se acerca a la Sagrada Mesa. Pero más yerran todavía los que, para aprobar que es enteramente necesario que los fieles, junto con el sacerdote, reciban el alimento eucarístico, afirman capciosamente que aquí no se trata solo de un sacrificio, sino del sacrificio y del convite de la comunidad fraterna, y hacen de la Sagrada Comunión recibida en común como la cima de toda la celebración. Recuerden las palabras con las que comenzamos este especial y ustedes verán, eso está totalmente condenado en esta encíclica. Es de lamentar que no se haya condenado a los fautores, a los divulgadores de esas ideas, y que después triunfaron con ocasión del Concilio Vaticano II, preparado por ellos mismos, y sobre todo después en la nueva misa. Pío XII recuerda también el carácter facultativo de la misa dialogada. Vean las proposiciones 33 y 46 del Conciliábulo de Pistoia. Después de haberla animado, en la medida en que permite que los fieles se unan con el espíritu de la liturgia, Pío XII especifica. Entonces, después de haber animado, en la medida que se permite, ¿no es cierto?, el carácter facultativo de la misa dialogada, especifica, son muy dignos de alabanza los que, deseosos de que el pueblo cristiano participe más fácilmente y con mayor provecho en el sacrificio eucarístico, se esfuerzan en poner el misal romano en manos de los fieles, de modo que en unión con el sacerdote oren con él con sus mismas palabras y con los mismos sentimientos de la Iglesia, y del mismo modo son de alabar los que se afanan porque la liturgia, aún externamente, sea una acción sagrada, en la cual tomen realmente parte todos los representes. Esto puede hacerse de muchas maneras, entonces es muy de alabar
esa participación de los fieles. Esto puede hacerse de muchas maneras, bien sea que todo el pueblo, según las normas de los sagrados ritos, responda ordenadamente a las palabras del sacerdote, o entone cánticos adaptados a las diversas partes del sacrificio, o haga entre ambas cosas, o bien en las misas solemnes responda alternativamente a las preces del mismo ministro de Jesucristo y se una al canto litúrgico. Todos estos modos de participar en el sacrificio son dignos de alabanza y de recomendación cuando se acomodan diligentemente a los preceptos de la Iglesia y a las normas de los sagrados ritos, y se encaminan principalmente a alimentar y fomentar la piedad de los cristianos y su íntima unión con Cristo y con su ministro visible, y también a excitar aquellos sentimientos y disposiciones interiores con las cuales nuestra alma ha de imitar al sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Todo eso entonces, muy bien, lo alaba, pero aunque esos modos externos significan también de manera exterior que el sacrificio por su misma naturaleza, como realizado por el mediador entre Dios y los hombres, ha de ser considerado como obra de todo el cuerpo místico de Cristo, con todo eso, de ninguna manera son necesarios para constituir su carácter público y común. Además, la misa así dialogada no puede sustituir a la misa solemne, la cual, aunque estén presentes a ella solamente los ministros que la celebran, goza de una particular dignidad por la majestad de sus ritos y el aparato de sus ceremonias. Si bien tal esplendor y magnificencia suben de punto cuando, como la Iglesia, asiste un pueblo numeroso y devoto. Hay que advertir también que se apartan de la verdad y del camino de la recta razón quienes, llevados de opiniones falaces, hacen tanto caso de esas circunstancias externas que no dudan en aseverar que, si ellas se descuidan, la acción sagrada no puede alcanzar su propio fin. Entonces, aquí está apuntado el comunitarismo, del que ya hemos hablado, en la herejía antilitúrgica y en el conciliábulo de Pistoia. Por lo tanto, Pío XII recordaba el carácter facultativo de la misa dialogada. Otro punto, la condena de los experimentos. Las innovaciones a modo de experimento para justamente luego sacar tajada de ahí y decir esto ya está establecido, es una costumbre, hay que legislar sobre ello. Ver la tercera herejía antilitúrgica. Pío XII dice: observamos con gran preocupación que en otras hay algunos demasiado ávides de novedades que se alejan del camino de la sana doctrina y de la prudencia. Gran preocupación tenía Pío XII, entre otras, estaban aquellos que, ávidos de novedades, se alejan del camino de la sana doctrina y de la prudencia. ¿Por qué? Pues con la intención y el deseo de una renovación litúrgica mezclan frecuentemente principios que en la teoría o en la práctica comprometen esta causa santísima y la contaminan también muchas veces con errores que afectan a la fe católica y a la doctrina ascética. Entonces, con ocasión de esos experimentos, estos liturgistas modernistas mezclaban en la teoría y en la práctica principios que comprometen la causa santísima y que contaminan con errores la fe católica y la doctrina ascética. Otro punto de la encíclica condena la oposición entre la piedad objetiva y la piedad subjetiva. Su distinción es legítima, pero se complementan entre sí sin oponerse. Y también es necesaria la piedad personal, esa piedad subjetiva. Veamos lo que dice Pío XII, porque esto también tiene que ver con ese comunitarismo que propaga el movimiento litúrgico desviado. Decía Pío XII: no tienen pues noción exacta de la Sagrada Liturgia
los que consideran como una parte solo externa y sensible del culto divino o un ceremonial decorativo. Ni se equivocan menos los que la consideran como un mero conjunto de leyes y de preceptos con que la jerarquía eclesiástica ordena el cumplimiento de los ritos. Quede por consiguiente bien claro para todos que no se puede honrar dignamente a Dios si el alma no se eleva a la consecución de la perfección en la vida, y que el culto tributado a Dios por la Iglesia en unión con su cabeza divina tiene la máxima eficacia de santificación. Esta eficacia, cuando se trata del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, proviene ante todo del valor de la acción en sí misma. Ex opere operato es una expresión de teología, es decir, por la realización de la acción en sí misma. Si además se considera la actividad propia de la esposa inmaculada de Jesucristo, con la que ésta adorna de plegarias y sagradas ceremonias el sacrificio eucarístico y los sacramentos, o cuando se trata de los sacramentales y de otros ritos instituidos por la jerarquía eclesiástica, entonces la eficacia se deriva más bien de la acción de la Iglesia, ex opere operantis ecclesia, en cuanto es santa y obra siempre en íntima unión con su cabeza. A este propósito, venerables hermanos, deseamos que dirijáis vuestra atención a las nuevas teorías sobre la piedad objetiva, las cuales, con el empeño de poner en evidencia el misterio del cuerpo místico, la realidad efectiva de la gracia santificante y la acción divina de los sacramentos y del sacrificio eucarístico, tratan de menospreciar la piedad subjetiva o personal y aún de prescindir completamente de ella. En las celebraciones litúrgicas y particularmente en el augusto sacrificio del altar, se continúa sin duda la obra de nuestra redención y se aplican sus frutos. Cristo obra nuestra salvación cada día en los sacramentos y en su sacrificio, y por su medio continuamente purifica y consagra a Dios el género humano. Tienen estos por consiguiente una virtud objetiva, con la cual de hecho hacen partícipes a nuestras almas de la vida divina de Jesucristo. Ellos tienen pues, por divina virtud y no por la nuestra, la eficacia de unir la piedad de los miembros con la piedad de la cabeza, y de hacerla en cierto modo una acción de toda la comunidad. De estos profundos argumentos concluyen algunos que toda la piedad cristiana debe concentrarse en el misterio del cuerpo místico de Cristo sin ninguna consideración personal y subjetiva, y creen por esto que se deben descuidar las otras prácticas religiosas no estrictamente litúrgicas o ejecutadas fuera del culto público. Pero todos pueden observar que estas conclusiones sobre las dos especies de piedad, aunque los principios arriba mencionados sean magníficos, son completamente falsas, insidiosas y dañosísimas. Es verdad que los sacramentos y el sacrificio del altar gozan de una virtud intrínseca en cuanto son acciones del mismo Cristo, que comunica y difunde la gracia de la cabeza divina en los miembros del cuerpo místico. Pero para tener la debida eficacia, exigen las buenas disposiciones de nuestra alma. Por eso, a propósito de la Eucaristía, amonesta San Pablo: por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y de esta suerte coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Por eso la Iglesia breve y claramente llama a todos los ejercicios con que nuestra alma se purifica, especialmente durante la Cuaresma, ayudas de la milicia cristiana. Son efectivamente la acción de los miembros con el auxilio de la gracia que quiere adherirse a su cabeza para que se nos manifieste. Y Pío XII dice, repetimos las palabras de San Agustín, para que se nos manifieste en nuestra cabeza la fuente misma de la gracia. Y terminaba Pío XII, pero hay que notar que estos miembros son vivos, dotados de razón y voluntad propia. Por eso es necesario que ellos mismos, acercando sus labios a la fuente, tomen y asimilen el alimento vital y eliminen todo lo que puede impedir su eficacia. Hay pues que afirmar que la obra de la redención
independientemente por sí misma de nuestra voluntad, requiere el íntimo esfuerzo de nuestra alma para que podamos conseguir la eterna salvación. El mensaje de toda esta encíclica, entonces, como reacción contra aquellas desviaciones que ya habían comenzado a manifestarse claramente a partir de la entreguerra y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el mensaje fue claro: todas las desviaciones del movimiento litúrgico fueron denunciadas, sus líderes solo tenían que someterse, eliminar las ramas enfermas para permitir que el árbol produjese buenos frutos. Pero lo contrario fue lo que sucedió. Los neoliturgos redoblaron su prudencia con respecto a la autoridad, pero también los esfuerzos para hacer que sus innovaciones triunfasen. Dios mediante, es lo que veremos en el próximo especial, cómo los neoliturgistas, a la par, redoblaron su prudencia con respecto a Roma, pero también redoblaron sus esfuerzos para hacer que sus innovaciones triunfasen. Dios mediante, lo veremos en un próximo especial. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y esperamos contar con su presencia.